Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a una entrega más de estos estudios bíblicos y culto de oración de la Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio Amor en San Sebastián, Puerto Rico. Este que les habla es Pastor Jesús Méndez, así que vamos a hacer una oración para dar inicio a este estudio bíblico y este culto de peticiones en oración. Así que oramos. Padre, gracias por este tiempo, te pido que nos dirija a través de tu Espíritu Santo. Señor, perdona mis pecados, porque yo soy el primer pecador en esta iglesia, Señor. Te pido que nos ilumine, que prepare nuestros corazones, que nos dé entendimiento y sobre todo alcanza algún alma, restaura alguna vida, Señor, sana alguna herida. Todo esto lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu sagrado Hijo Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y decimos amén y amén. Bueno, el estudio de este día se llama la reconciliación a la luz de las Escrituras, y entonces nos encontramos en la segunda carta dirigida a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, escrita por el apóstol Pablo, un pueblo o una provincia difícil de pastorear, pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu de Dios, siguió dando las instrucciones que provenían del cielo a toda esta comunidad y también a nosotros, para nosotros tratar de, a la luz de la Escritura, comenzar a caminar de una manera distinta que tanta falta nos hace. Así que voy a leer en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, y dice así la Escritura: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo, o por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en esta palabra del Señor. Cuando hablamos de reconciliación, es meritorio definirla de antemano, y esto es el restablecimiento de una amistad que se había roto por alguna diferencia, y estas personas conversan, y al conversar llegan a acuerdos, asumen sus responsabilidades y se vuelve a unir esta amistad en medio de todo ese dilema. Esta sería una de las definiciones para reconciliación. También se define como cuando dos partes en manera amistosa se reúnen para culminar con un conflicto que se haya extendido desde el pasado hasta el presente. Esa sería otra definición. Entonces podemos decir que el acto de la reconciliación es un mecanismo que ayuda a resolver conflictos o problemas. Originalmente, el término reconciliación se refería a la relación entre Dios y los hombres. Una vez el hombre es reconciliado con Dios, se espera que este hombre, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, se relacione de una forma distinta con las demás personas, mostrando así el carácter de Cristo en su caminar, para así impactar a aquellos incrédulos a través del testimonio que da el creyente. La situación del impío es contraria, ¿verdad? Delante de Dios es una situación de condenación. También se puede decir que es una situación de impotencia, ya que nada de lo que haga este impío puede hacerle ganar la salvación. En otras palabras, nadie se puede salvar por sí mismo, y esto lo he hablado en diferentes estudios a lo largo de estos meses. La maravillosa realidad del Evangelio de Jesucristo es que Dios, como dice el versículo 18 que leímos, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esa es lo maravilloso del Evangelio, que fuimos reconciliados por causa del Señor Jesucristo y no por nosotros mismos. Nosotros no teníamos la capacidad para reconciliarnos nosotros mismos con Dios. Al Dios ver el hombre que no tenía ninguna posibilidad de alcanzar la reconciliación con Él, pues Él preparó un plan desde antes de la fundación
del mundo, el plan fue el siguiente: su Hijo nos reconciliaría con el Padre a través de su sacrificio perfecto. En este plan podemos ver el carácter amoroso de Dios, su sabiduría perfecta y la importancia que tiene la raza humana para el Dios Todopoderoso. Antes de morir, el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, llegó a decir que por fin había entendido el concepto de la salvación. Entendió la salvación no es una recompensa para el justo, sino un regalo para el culpable. Todo este plan de redención no vino por sorpresa, por las maquinaciones del hombre, sino por el diseño y el plan predeterminado de un Dios soberano. Comienza el versículo 18, ustedes que tienen su Biblia abierta en este texto. El versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice todo esto, se refiere a algo más allá de lo material, se refiere a la eternidad en Dios. Continúa diciendo que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Toda esta obra proviene del cielo, no existe nada más que podamos hacer para pagar este maravilloso regalo. Proviene completamente del cielo. Todo esto sugiere que el mundo, al caer en pecado, se convierte en enemigo de Dios. Escuche esto bien: el mundo, al caer en pecado, en el huerto del Edén, con la cabeza federal de la humanidad, Adán y Eva. Adán, ¿verdad?, es la cabeza federal de la humanidad, es el que nuestro representante allí en el huerto. Al caer en pecado, pues toda la humanidad cae en pecado juntamente con él. Así que desde ese entonces el Señor ya tenía un plan. La Biblia nos enseña que todo aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, conforme dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Me gusta mucho lo que dice el versículo 18, la parte segunda: y nos dio el ministerio de la reconciliación, que es de lo que estamos tratando, la reconciliación a la luz de la Escritura. Somos portadores y agentes de las buenas nuevas de salvación. Tenemos la obligación de esparcir esta gran verdad salvadora, que Jesucristo es la reconciliación entre Dios y los hombres. El versículo 19 dice que todo lo que está hablando proviene de Dios. Es Dios quien reconcilia al mundo, no es el mundo el que se reconcilia con Dios. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo menciona en la primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 5, que solamente existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo el Señor es el único. No existe ninguna imagen, ritual, ceremonia, etcétera, etcétera, que pueda sustituir el poder de la reconciliación que existe en la única persona del Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y esto es para los que se sienten como Martín Lutero se sentía antes de conocer la verdad sobre la gracia de Dios. Se sentía indigno este hombre. Nunca podía sentir el perdón de Dios. Así que se encuentran muchos hermanos. Así que se encuentran muchas personas. Se encuentran que se sienten indignos delante del perdón de Dios. Pero les voy a explicar algo. En el versículo 19 dice que Dios no le está tomando en cuenta los pecados a los hombres. Claro está, estos hombres, escuche bien, son los que Dios escogió para arrepentimiento desde antes de la fundación del mundo. Vemos en el versículo 20 que se nos llama embajadores. Un embajador es un mensajero y un representante al mismo tiempo. No actúa por su propia voluntad ni por su propia autoridad. O sea que representa a alguien, este embajador. Lo que comunica no son sus propias palabras, el embajador. Escuchen, no son sus opiniones personales o sus demandas personales. Simplemente hace y dice lo que se le ha ordenado. Pero al mismo tiempo habla con autoridad. En este caso, con la autoridad que ha recibido de lo alto de Dios. El versículo 21 dice: al que no conoció pecado. Qué tremenda proclamación. Al que no conoció pecado. ¿Qué pudo mover a nuestro Señor Jesucristo para hacer expiación por el pecado de la humanidad? Pues fue el amor. Fue por causa del amor. El amor
de un padre que le duele la condición de su creación que cayó en lo más profundo y depravado. Ese dolor por causa del amor que nos tiene. Pues Jesucristo se convierte en la expiación perfecta. Dice en la primera carta de Juan capítulo 4 y versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El ministerio de la reconciliación consiste en dos partes. El primero, Dios hizo pecado a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte es que el Señor Jesucristo significa para nosotros la justicia de Dios, conforme lo dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Cristo no tenía nada que ver con el pecado, pero en una obediencia perfecta entró en la esfera que le era totalmente extraña para que nosotros pudiéramos entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación, conforme dice y registran las Escrituras. Cristo, absolutamente extraño a toda rebelión contra el Padre, fue tratado como el responsable por toda la rebelión de la raza humana. Escuche eso bien. El Señor Jesucristo fue hecho por nosotros maldición, conforme lo dice la carta a Galacia, a los Gálatas. En el último término es Dios quien, por causa del amor, eso debe quedar bien claro entre nosotros, es Dios que por causa del amor hacia la raza humana es que hace que Jesucristo sea enviado a la tierra como expiación perfecta a causa de nuestros pecados. Y Jesucristo asume las consecuencias del pecado, conforme lo dice Romanos 13:8. Quiero hacer una aclaración que aunque Jesucristo cargó nuestros pecados, Él no cometió pecado alguno. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La reconciliación a la luz de la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos reconcilia con el Padre. Aquel que nos reconozca a Cristo como Señor y Salvador en arrepentimiento y fe no va a ser reconocido por el Padre en los cielos, sino que va a ser desechado y dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Dice la Escritura. Así que para ir finalizando este breve estudio, debo hacer eco de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 y versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Eso ya está hablando de la reconciliación entre la raza humana per se, no entre Dios y la raza humana. Nosotros también tenemos una labor de permanecer en paz con los demás hombres mientras esté de nuestra parte, mientras nosotros tengamos el control para hacerlo. En vez de que no tenemos el control para hacerlo, sino que se nos va de las manos, o las situaciones de la vida pues llegan de sorpresa y tenemos que asumir ciertas responsabilidades. Así que la mejor relación es aquella donde el amor es mayor que todas las diferencias que puedan existir. La reconciliación a la luz de las Escrituras. Yo quisiera leer algunas peticiones, hasta aquí este breve estudio. Quisiera leer algunas peticiones y quiero aclarar que el domingo, vuelvo y repito, tenemos culto presencial, vamos a estar en la iglesia. Los hermanos ya tenemos todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Y las instrucciones que ha dado el gobierno y las personas que están a cargo de la salud del país, las estamos llevando a cabo y las personas pueden asistir a la iglesia con las debidas medidas. Y también quiero aclararle que estamos grabando todavía los jueves así porque el toque de queda es a las 7 de la noche y a las 7 de la noche era que nosotros comenzábamos con el culto de jueves del estudio bíblico y oración. Hay unas peticiones que apunté, son la hermana Ivy Gerena, pide por un joven para que Dios le dé paz y tranquilidad, me dice ella, y que pueda tomar decisiones sabias con la asistencia del Espíritu de Dios, por sus nietos, por nuestra congregación, por la iglesia local, por la familia,
por los enfermos de cáncer. Sabe que Ivy es activa en estos eventos de cáncer, ha estado relacionada con todo esto que tiene que ver con pacientes de cáncer. Y misericordia en medio de la pandemia. Pide por mí y por mi familia. Dame gracias, Ivy. Tengo a Mirta. Mirta, saludo. Se te extraña, Mirta. Espero verte en algún momento, ¿verdad? En la iglesia, conforme a cuando puedas, ¿verdad? No sé cuándo puedes estar con nosotros, pero sabe que te apreciamos muchísimo. Por la cura del virus, pide Mirta. Así que todos pedimos también por lo mismo. Luis Barreto me escribió, un compañero, ex compañero, ya yo estoy retirado del departamento de corrección, pero un buen hermano en la fe y un amigo y un compañero excelente. Él está pidiendo por su nieto que recién nació, es recién nacido, y fue trasladado al área de intensivo y él tiene mucha preocupación por su nieto, por ese nuevo nieto que Dios le permite tener. ¿Okay? Así que oramos para ir despidiéndonos de este programa. Padre, gracias por todas estas peticiones. Yo te pido, Señor, que tú nos escuches, Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender tu plan. Mira todo esto que hemos hablado, Señor. Hay muchos hermanos que van a ver estos videos y que tienen sus peticiones delante de ti. Yo sé que tú las escuchas y que tú vas a tomar acción conforme a tu soberana voluntad. Señor, gracias por todo lo que has hecho en esta iglesia, lo que has hecho en el planeta, y gracias por todo lo que está sucediendo, aunque no lo entendamos de primera instancia. En algún momento lo vamos a entender. Todo esto lo pido en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y decimos amén y amén. Bueno, hermanos, los espero el domingo a las 11 de la mañana. Si así usted desea acompañarnos aquí en la iglesia local en San Sebastián, Puerto Rico. Dios los bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Que pasen lindo día.